que marcan a generaciones de inmediato. Hay otras que tal vez les cuesta un poco más de trabajo encontrar a su audiencia, pero con el paso del tiempo logran convertirse en grandes joyas. Pero hay otras que desde el momento en el que se estrenan sabemos que son algo único en su tipo. Y realmente no importa que no sean tan comerciales o tan populares. Cuando una persona se encuentra con ella, cambia su vida por completo. En esta última categoría entra Cowboy Bebop, un anime de 26 episodios estrenado en 1998 y creado por el mangaka Shinichiro Watanabe, que aunque podría venderse nada más como una historia de vaqueros espaciales y ya, en realidad Cowboy Bebop es uno de los animes más importantes y más originales de la historia de la industria, y a la fecha todavía es considerada una de las historias más increíbles en el rubro de la ciencia ficción anime. No solo por su increíble estilo visual, sino también por el desarrollo de los personajes y los temas que trata, cosa que hicieron al show sumamente subversivo en la época. Pero ahora que Netflix está por estrenar su versión live action, en Atomo Network decidimos hacer un video sobre por qué de verdad es tan especial Cowboy Bebop y por qué deberían darle una oportunidad. Hola, yo soy Becca Salas de Atomo Network y antes de que inicie el video me gustaría recordarles que se suscriban al canal, pongan la campanita, le den like a los otros videos que ya hayan visto y los compartan con quien más confianza le tengan. Y ahora sí, empecemos a hablar por qué deberían estar viendo Cowboy Bebop. En el año 2071, 50 años después de que un horrible accidente hiciera a la Tierra completamente inhóspita, la humanidad se ha dispersado por el sistema solar y colonizado diferentes planetas. Pero para solucionar el aumento en el crimen, la policía del sistema solar decidió establecer un sistema de caza-recompensas. Y así, personas pueden perseguir a los criminales más buscados en toda la galaxia a cambio de un buen botín. Esa es la premisa que nos hace conocer a Spike, Fire, Jet, Ed y el Corgi Aang, los protagonistas de la historia y a quienes vemos en diferentes aventuras durante 26 episodios. El creador de esta historia fue Shinichiro Watanabe, que desde siempre ha sido considerado un genio mangaka por sus trabajos como artista en storyboard en Gundam y Macross Plus. Y por eso fue elegido por la compañía Namco Bandai para que hiciera una historia con el fin de vender una nueva línea de naves espaciales. Como era su primer trabajo como director, Watanabe decidió mezclar un montón de conceptos y personajes de los que siempre fue muy fan. Por eso, la figura de Spike está inspirada en el actor de películas de acción Yusako Matsuda, pero con el estilo de pelea Jeet Kune Do que usaba Bruce Lee. También era muy fan de películas como Enter the Dragon y Dirty Harry, e incluso canciones como la de Black Dog de Led Zeppelin, el anime de Lupin III y Blade Runner fueron influencias muy fuertes para sus personajes y las historias que contó episodio tras episodio. Esta combinación fue un poco demasiado para la compañía Bandai. Oye, despacio, cerebrito. Quien realmente nada más quería vender juguetes. Así que la historia siempre le pareció demasiado compleja, nunca le tuvo fe al proyecto y terminó abandonando el contrato con Watanabe después de haber producido solamente 4 episodios. Esto fue una mala noticia porque la producción se detuvo por muchísimo tiempo, hasta que otra división de la compañía Bandai, Bandai Visuals, decidió financiar la serie. Y eso terminó por ser una gran bendición, ya que Watanabe ahora tenía control total sobre el proyecto y además ya no tenía encima las exigencias de estar vendiendo juguetitos. Y entonces, ¿qué hizo con todo ese control creativo? Pidió que le hicieran un gran soundtrack. Así es, antes de crear los personajes y cómo encajarían en sus historias, Watanabe fue con la increíble compositora Yoko Kanno, que es conocida por haber hecho la música de geniales animes como Ghost in the Shell y Wolf's Rain, y le pidió que hiciera el soundtrack de Cowboy Bebop. Tanto Watanabe como Kanno han dicho que literalmente esperan que la inspiración les llegue de repente, antes de hacer su arte, y que por eso no pueden decir influencias muy específicas. Lo único que sabe Kanno sobre la música de Cowboy Bebop es que sintió que debía ser una mezcla entre el jazz de los 40 con un poco de blues. Y entonces decidió formar la banda Los Seatbells para crear el primer disco inspirado completamente en Cowboy Bebop, que además de tener un montón de influencias de jazz y blues, metían algunos sonidos metálicos para dar este sentimiento de ciencia ficción a la historia.
Y por eso Watanabe ha dicho que desde el momento en el que empezó a escuchar la música, él simplemente supo que debía ir acompañada con una animación que se sintiera ochentera, pero que fuera más estilizada. Aunque el origen de Cowboy Bebop tiene una vibra sumamente despreocupada y hippie, en realidad Watanabe planeó con mucho tiempo de anticipación el final de la historia y varios de los puntos de cada episodio. Por ejemplo, desde siempre supo que quería hacer una historia que girara en torno a Vicious, el villano principal que es el enemigo acérrimo de Spike. Y desde siempre supo que quería que terminara con una nota melancólica, agridulce, en donde se explorara los traumas del pasado. Esto ya hacía que el anime de Cowboy Bebop fuera algo muy único dentro de la industria, pues además no contaba con un manga anterior en el cual estar inspirado. Y como desde siempre Watanabe pensó en la historia como una película, realmente se centró en hacer episodios autoconclusivos que se sintieran como cortometrajes, cosa que evitó que la historia se expandiera en ovas o spin-offs una vez que terminó. Además, Watanabe fue de los primeros productores de anime en incursionar en la composición digital, o el proceso de poner múltiples imágenes juntas para crear una imagen completamente nueva. Esto le permitió jugar con diferentes texturas, colores, escenarios y combinarlos a lo largo de la historia, de manera que un episodio podía estar contando una historia de vaqueros al más puro estilo de Clint Eastwood, y al siguiente vemos como un gran coro de ángeles acompaña una escena de traición nocturna de gángsters en los años 70. Por esta razón, muchos fanáticos de la serie dicen que Cowboy Bebop es más un sentimiento que una historia, pero en realidad los personajes también están muy bien desarrollados y unidos por una misma temática y filosofía: el miedo a la soledad y no poder escapar del pasado. Algo interesante de Cowboy Bebop es que los 4 protagonistas ya son adultos que tuvieron sus propias aventuras, y más bien ahora están juntos representando lo que significa esos eventos para ellos y para su vida. Spike es el héroe que logra escapar de la vida criminal, pero que sigue siendo perseguido por las culpas y las traiciones del pasado. Jet es el policía que lo deja todo para combatir un sistema corrupto, pero que se da cuenta que él solo nunca va a poder cambiar realmente nada. Y Faye busca desesperadamente un lugar en un futuro que no entiende bien, pero ha pasado tanto tiempo que más bien ya solo tiene una personalidad nihilista y cínica ante la vida. Todos tuvieron sus aventuras, crecieron y tomaron las decisiones que los llevaron a ser cazarrecompensas. Sin embargo, los traumas y los asuntos inconclusos son difíciles de superar, especialmente en el espacio, pues las colonias parecen todavía evocar un sentimiento de nostalgia sobre el pasado que se vivía en la Tierra. Una de las canciones más importantes de la serie, titulada You're Gonna Carry That Weight, parece justamente explicar esta filosofía muy bien, pues es una canción utilizada durante el final, cuando se tienen que tomar decisiones importantes que marcarán a Spike por siempre, aunque esos eventos traumáticos eventualmente se conviertan en recuerdos lejanos. Cada episodio tiene comentarios muy interesantes sobre las dificultades de dejar ir el pasado y cómo nos cambian como individuos. Y tal vez por eso es tan importante la presencia de Ed y Aang en la historia, ya que son los personajes que nos recuerdan que siempre habrá inocencia en el mundo y se convierten en un contraste bastante interesante para todos los protagonistas, quienes viven ensimismados en sus pasados y en sus errores. Pero aunque tiene una filosofía tan nostálgica y un final tan decisivo, realmente la serie también tiene grandes momentos de comedia y acción, porque pasamos tanto tiempo conociendo a los personajes en momentos tan diferentes de su vida que realmente nos dan oportunidad de verlos en diferentes facetas y empatizar en diferentes niveles con ellos. Esta mezcla de características se siente como algo muy único, no solamente por las temáticas y el estilo visual, sino también por la forma tan contemplativa en la que nos cuentan la historia. Y por eso se puede sentir como un producto bien específico no solo de su tiempo a finales de los 90, sino también sobre lo que Shinichiro Watanabe quería contar en ese momento y cómo se alió con Yoko Kanno para lograrlo. Por eso, cuando Netflix anunció que iba a crear una serie live action inspirada en el anime, con Watanabe como asesor, Kanno regresando a la música y John Cho, Daniela Pineda y Mustafa Shakir como protagonistas, los fanáticos fueron muy escépticos al respecto. Sin embargo, los teasers que nos han mostrado nos prometen que será una historia que romperá la cuarta pared, que no teme ser graciosa y que cuenta con referencias muy finas e interesantes al anime original, al punto en el que se siente que van a tratar historias tal cual sacadas del show, además de que las voces originales volverán para el doblaje en japonés, por lo que podemos esperar que de menos la historia sea una bonita carta de amor al estilo del anime original.
No obstante, lo más interesante sería ver cómo se puede actualizar una historia tan única y que rompió barreras a un formato completamente nuevo y presentarlo a una audiencia mucho más amplia. Y sin duda, lo más interesante será saber cómo manejan los temas de la soledad, la pérdida y el pasado, o qué nuevas ideas traerán a la mesa para darle un nuevo aire a Cowboy Bebop. Cuando se le preguntó a Watanabe su opinión sobre este nuevo live action que está produciendo Netflix, él dijo que realmente esperaba que fuera su propia historia, y todo indica que lo va a hacer. Sin embargo, él dijo que lo único que tenían que hacer para que fuera bueno era seguir la esencia original de la historia, que entendieran a Cowboy Bebop y supieran cómo manejar no solo los momentos más importantes de cada personaje, sino qué era lo que los definía y por qué estaban ahí juntos en esa nave espacial. Si lo lograron o no lo lograron, tendremos que esperar a que se estrene la serie completa en Netflix para saberlo. Pero por lo pronto, si ustedes quieren buscar un anime que es de verdad muy especial porque reta un montón de conceptos de ciencia ficción y nos invita a entender a estos personajes en escenas sumamente conmovedoras e intensas, entonces no esperen a que se estrene el live action de Netflix y mejor vean la serie original, porque es una gran joya que si no conocen definitivamente deberían estar conociendo. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Ustedes cuéntenos, ¿les gusta Cowboy Bebop? ¿Ya le dieron una oportunidad? Déjenoslo en la caja de comentarios. Y si les gustó este video, por favor recuerden suscribirse al canal de Atomo Network y poner la campanita. También encuéntrenos en todas nuestras redes sociales como Atomo Network. Yo soy Beca Salas, me encuentran a mí en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima.